Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, controversial y que puede generar algunas discusiones importantes tanto entre grupos de amigos, familia, así como a nivel profesional. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la respuesta sexual femenina. ¿De dónde nace esta conversación hoy? Con la doctora Tatiana, que es nuestra invitada de hoy. Nos encontramos en un simposio donde se hablaba fundamentalmente de la mujer y todos los elementos relacionados desde el punto de vista de salud de la mujer. Así que a partir de ahí tuvimos una discusión muy relacionada con este tema y queríamos hacer la divulgación un poco más amplia para que llegue a mucha más gente, más allá de los que asistieron al evento. Así que les presento a la doctora Tatiana, que es ginecóloga. ¿Quién eres, Tatiana? ¿Cómo vas? Gracias, mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy ginecóloga y obstetra, soy sexóloga, trabajo en una ginecología con perspectiva de género, es decir, ampliamos un poco el estudio de la patología del tracto genital femenino, no solamente a las personas que se consideran mujeres socialmente, sino a todas las personas con vulva, es una ginecología inclusiva. Trabajo también en atención primaria de cuidado de afirmación de género. Y pues gracias, Andrés, por esta invitación, siempre es un honor y muy chévere conversar contigo. Un placer tenerte acá. Bueno, y ya entrando en materia, ¿qué es la respuesta sexual? Más allá que hablar de respuesta sexual femenina, ¿qué es la respuesta sexual? Pues yo creo que depende de dónde lo tomemos, pero en general creo que desde hace un tiempo se ha tomado la respuesta sexual como los cambios que hay a nivel físicos, hormonales, mentales y psicológicos desencadenados por un estímulo en un ambiente que se puede considerar erótico o sexual, que terminan finalmente en, pues no siempre, pero que en algunos casos termina en un orgasmo o en una eyaculación en la parte masculina o en un orgasmo femenino. Yo manejo esta clase con estudiantes de fisiología, tercer semestre, un nivel bajito desde la perspectiva de edad y desarrollo de muchas cosas. A veces es difícil entrar a hablar de qué es la respuesta sexual, pero más allá de eso ¿somos iguales los hombres y las mujeres? Yo creo que no. Y decir que no somos iguales, no creo que abra un poquito la brecha de la diferencia y la discriminación por género, sino que es importante diferenciar la respuesta sexual en personas con pene y en personas con vulva, porque definitivamente no es lo mismo, por el influjo hormonal que tenemos, por cómo socialmente hemos sido educados, tanto las mujeres como los hombres, como culturalmente se ha tomado la sexualidad en las mujeres y en los hombres. Entonces, claramente para mí la respuesta sexual no es la misma en el hombre y en la mujer. Me queda algo ahí, o sea que mi historia de vida y mi contexto social cambia mi respuesta sexual. Yo creo que sí, o sea, definitivamente sí. La respuesta sexual, si la vemos desde una perspectiva netamente biológica y fisiológica, pues las fases las podemos equiparar similarmente, como creo que hablaremos un poco más adelante, de las fases en la respuesta sexual masculina y femenina. Pero definitivamente el impacto cultural y social puede hacer, por ejemplo, que haya algunos cambios en el entendimiento de las fases de la respuesta sexual en las mujeres y en los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, en los hombres siempre está muy normalizado conocer lo que es el orgasmo, en las mujeres puede que no. Entonces, en algunas mujeres pueden que su respuesta sexual haya sido influida por esto, por el hecho de que algunas piensen que tener un orgasmo está mal, o que está estigmatizado, o que está condenado. Yo sí creo que tiene impacto cultural en la respuesta sexual. Muy bien. Yo también me he movido un poquito en eso porque empezamos a estudiar y hablando de las fases como para hablar de lo primero que tuvimos de descripción de respuesta sexual, hay unas fases que se definieron en unos estudios más o menos viejitos ya, son del siglo pasado y no precisamente a finales, que fueron descritos por los doctores Master y Johnson. ¿Qué tan aplicable es eso en este momento, pensar en la respuesta sexual femenina desde esas fases puras que se describieron en ese momento? Pues cuando Master y la doctora Johnson hicieron su estudio de respuesta sexual femenina, de respuesta sexual, qué pena, pues lo que hicieron fue coger un montón de personas, colocarles un estímulo erótico y ver cómo cambiaban sus niveles hormonales, digamos, algunas señales cerebrales y ver cómo eso desencadenaba la respuesta sexual. Eso fue de la forma en lo que ellos lo hicieron. En esa época, que creo que eso es como los 60 o Sí. antes, creo que fue el boom del estudio porque nunca antes se había hablado de sexualidad en el momento y empezar a describir exactamente cuándo empieza un deseo, cómo se manifiesta el deseo, qué es la excitación, cómo se manifiesta, cuál es el orgasmo, cómo se resuelve. Creo que fue muy importante en ese momento. Hoy en día creo que extrapolar esos hallazgos de ese estudio ahora
no creo que sean tan útiles, sin desmeritarlo, porque igual es la base de lo que hablamos en sexología hoy en día, pero lo que te digo, todos los cambios alrededor de la sexualidad, en impacto, los medios y demás, pues creo que han hecho que el estudio de la respuesta sexual sea mucho más amplio. A mí, por ejemplo, hablar de la respuesta sexual femenina, hay un informe que me encanta, que se llama el informe de la sexualidad de Shere Hite. Ella no es médica, es sexóloga, pero es antropóloga. Ella escribió un libro relatando más o menos en 800 mujeres todas las experiencias alrededor de la sexualidad. Entonces, claro, era diferente porque cuando Master y Johnson hicieron su estudio, pues estas personas iban con la mentalidad, vamos a hacer un estudio acerca de sexualidad, entonces te vamos a poner este contenido, tienes que excitarte y vamos a ver qué pasa en tu cuerpo. En cambio, el informe de la sexualidad de Shere Hite, que aparte solamente con mujeres, lo que hizo fue preguntarles a 800 mujeres, listo, en todas sus experiencias sexuales, ustedes con qué sienten deseo, con qué se excitan, cómo llegan al orgasmo, cuántos tipos de orgasmo tienen, cómo se masturban, qué sienten con su masturbación. Entonces creo que es un estudio un poquito más orgánico, que creo que es lo que le falta un poquito al de Master y Johnson, le faltó en su momento, ser un poquito más orgánico, pero definitivamente para conocer las fases de la respuesta sexual, el modelo estaba perfecto. Muy bien, así que ya ahí empezamos a ver que por allá hay un estudio, ese de Masters y Johnson, que nos dijo un modelo muy lineal, muy desde casi que no orgánico precisamente. Empezamos a meterle organicidad, pero después le metemos otras cosas y es la parte emocional. ¿Qué tanto pesa la parte emocional en la respuesta sexual? Y me estoy refiriendo a algo que ya nos va a mencionar Tatiana, que tiene que ver con esos modelos de respuesta sexual que involucran las emociones y que eran descritos fundamentalmente como respuesta sexual femenina. De acuerdo. La emocionalidad en la respuesta sexual femenina, pues desde mucho tiempo se ha considerado que las mujeres somos más emocionales, más pegadas al amor, a los sentimientos. Definitivamente este tiene una impronta en la respuesta sexual, no porque biológicamente exista, sino que es lo mismo. De toda la vida hemos considerado que las mujeres somos emocionales al momento de tener una relación sexual con alguien. Y esto, pues, está generado por varias cosas. Uno, a nivel fisiológico, hay diferentes hormonas que se relacionan con los lazos emocionales que yo creo con las personas. La oxitocina es una de las principales y tenemos una liberación constante y amplia de oxitocina en cualquier actividad que signifique un lazo emocional. Y las mujeres tendemos a crear lazos emocionales de una manera más cercana y redundante que los hombres. Muy bien. Entonces, en esa parte entramos respuesta sexual femenina, las emociones. Y los hombres nos quedamos con la misma respuesta o la misma descripción lineal de Masters y Johnsons de mediados del siglo pasado. He dado la clase muchas veces y curiosamente empiezan a llegarme comentarios de los estudiantes y cuando entro a consulta encuentro algunos pacientes que no me responden específicamente a ese modelo lineal, hombres, y me dicen, pero es que yo soy emocional. Yo necesito sentir confianza, necesito sentir apego, necesito sentirme protegido y si no, no continúo, que es algo muy clásico de esa respuesta sexual femenina. ¿Será que estamos cambiando? Yo creo que sí, yo creo que estamos cambiando hace bastante tiempo. La última vez estaba leyendo, de hecho, algo que me pareció súper interesante acerca de la revolución sexual femenina en unos relatos feministas. Y decían que este alejamiento del apego emocional de la sexualidad en las mujeres, en parte puso a la luz muchos problemas de la sexualidad en los hombres. Por ejemplo, entonces decían, claro, la mujer cuando tenía un apego emocional y amoroso al hombre inmenso, pues no tomaba y no le importaba mucho decir, no, pues sí, pues dura poquito, pero yo lo amo, ¿sí? O sea, y funciona un montón así. Entonces, claro, en la medida en que la mujer se ha vuelto un poquito más, digamos, ha desapegado un poco la parte emocional de su respuesta sexual, sí, yo lo puedo amar mucho, pero necesito que dure un poquito más, ¿sí? O sea, yo lo puedo amar mucho, pero, no sé, algo pasa con su erección. Y eso ha venido cambiando de un tiempo para acá. No creo que hace 100 años las abuelitas le dijeran al esposo, ay, que usted se está viniendo muy rápido. Sí, o sea, no. Claramente eso no pasaba, porque la sexualidad femenina está basada en dos cosas, en hacer sentir seguridad al marido, en lograr el fin reproductivo, que era tener hijos, y se estaba sosteniendo netamente por el amor y la idealización tan grande a la pareja, que es lo que tú dices. Esa respuesta sexual femenina era, yo amo a este hombre, tengo un lazo emocional gigante con él, es el proveedor, es el que me cuida, es el papá de mis hijos. Entonces, claro, encontrarle algo malo a la respuesta sexual femenina masculina por parte de las mujeres era algo muy raro.
Entonces yo creo que eso sí ha cambiado. Yo creo que la revolución femenina ha hecho que las mujeres seamos un poquito más críticas en cuanto a la sexualidad propia y a la masculina. Especialmente por eso que te digo, como por el alejamiento del apego emocional constante que teníamos para la respuesta sexual. Y entonces empezaron a decirnos por ahí, antes nos decían que los hombres no lloran, y ahora nos dijeron, no, sí, llorar está bien, sentirse mal también está bien, hay momentos en que debemos sentirnos mal, y empezamos a meterle nosotros más apego y emociones a la parte sexual. Y empezamos a cambiar también. ¿Será que nos feminizamos o No, nos desmasculinizamos? no creo. Yo creo que estamos al fin intentando llegar a un modelo neutro en el que no tengamos que utilizar estos términos de estar tan feminizados o tan androgenizados, que es lo que creo que ha creado una brecha gigante en todo lo que es la sexualidad. Yo creo que una sexualidad que fuera un poco más alejada de los roles de género sería un poco más sano para todos. ¿Sí? O sea, no nos tendríamos tanto el lazo al cuello de los hombres, tú tienes que ser el mejor polvo de la vida, tienes que durar toda la vida, tienes que tener una super erección, y las mujeres tú tienes que ser supremamente bella, tienes que despertar una erección en el hombre que sea lo suficientemente fuerte. Entonces creo que desligarnos un poco de esos roles va a hacer que la sexualidad sea mejor, y creo que a eso estamos logrando, estos hombres que están, que son más emocionales, que están más preocupados por decir, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Yo quiero tener una relación sexual que me haga sentir apego emocional, conversarlo con tu pareja, claro, esto me parece fantástico. Excelente, o sea, estamos sintonizados en esto porque lo que se está viendo es que definitivamente ese rol de género en cuanto a respuesta sexual empieza a perder límites y se empieza a ser muy borroso. Y empezamos a tener una respuesta sexual emotiva para los hombres que no nos lo permitíamos porque no debemos sentir los duros y los que solamente somos un muñeco proveedor de placer prácticamente. Y la mujer que hacía lo contrario. Es el apego, es la emoción y de pronto si yo siento eso no es tan importante desde el punto de vista físico. Estamos cambiando porque he tenido mujeres que me dicen no, yo no manejo el apego en las relaciones sexuales, yo simplemente voy a lo que voy y adiós. Eso definitivamente pues no es juzgable desde ninguna perspectiva como si lo puede hacer su grupo, pero sí nos indica que estamos cambiando. ¿Qué tan probable es que las mujeres estén entrando también en esa fase de, no, sin apego? Yo creo que es muy probable, pero antes acabo de caer en cuenta de algo que no hemos mencionado, y es que tú llevas hablando bastante tiempo del modelo lineal de la respuesta sexual, ¿no? Y es importante en el momento en que hablemos de las mujeres, que las mujeres se consideraban desde hace mucho que no tenían un modelo de respuesta sexual lineal, era más un modelo de respuesta sexual circular. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el modelo de respuesta sexual masculina, desde este momento del estudio de Master y Johnson, los hombres tenían que sentir deseo, pasar a la excitación, luego pasar al orgasmo y luego pasar a la resolución. Varios estudios que estudiaron la respuesta sexual femenina se dieron cuenta que las mujeres no seguían este modelo lineal. Una mujer puede excitarse incluso antes de sentir deseo, ¿sí? O sea, tú no tienes que tener un deseo propio creado para poder lograr la excitación, que se traduce en el aumento del tamaño del clítoris, la lubricación vaginal. La mujer puede saltar al orgasmo, puede volver a la excitación y puede volver al orgasmo. Algo que tú sabrás más de esto que yo, pero en los hombres este modelo lineal hace que sea un poquito menos permisivo el volver de la fase de resolución a la excitación al orgasmo. Entonces, de por sí, esto siempre ha estado escrito en la mujer. Entonces, este modelo circular sí permite que la respuesta sexual femenina se comporte de una manera diferente. Sin embargo, lo que estamos hablando acerca del apego, esto que las mujeres cada vez estén separando más el sexo del amor, ¿sí? O separando más el sexo de esa emocionalidad, hace que este modelo sea un poquito más aplicable hoy en día, ¿sí? Porque entonces yo no tengo que volver a desear a mi pareja, volver a amarlo, volver a quererlo, sino que sencillamente si yo entiendo que mi respuesta sexual funciona así, pues puedo, sin tener necesidad de tener apego, pues tener una respuesta sexual favorable. Excelente. Y tomando ese modelo circular, que si lo habíamos dejado tácito hasta ahora que lo describes tan claramente, hay un momento bien interesante en esa respuesta sexual y ya no vamos a hablar de la respuesta sexual femenina, sino de una respuesta sexual en un modelo circular, hombre o mujer. Ajá. Y es el segundo momento donde decido si continúo o no. Uh-huh. Fundamental en estos momentos de la historia donde la decisión individual y el sentirme vulnerado es bien importante. ¿Qué opinas de ese segundo momento?
Ese segundo momento creo que en el contexto de una respuesta sexual en una mujer es muy importante porque mucho más allá de la emocionalidad, creo que gran parte de lo que le permite a la persona entregarse y ceder el control, porque el sexo realmente es una pérdida de control. Si tú quieres llegar al orgasmo, quieres poder gozar en un momento de una actividad sexual muy placentera, uno tiene que ceder el control no a su pareja, sino al momento, ¿sí? Entonces, sentirse en un momento seguro va a hacer que sea mucho más fácil entregarse a la respuesta sexual. Sentirse vulnerable en un momento, pues no va a ser tan favorable para que la mujer diga, puedo llegar a entregarme. Por eso es que tantos conflictos en pareja se reflejan en la respuesta sexual. Entonces, mucha gente puede decir, pues es que yo no sé qué pasa, que últimamente con mi esposa las cosas como que no se dan, como que empezamos y yo sí siento que ella me quiere, siento que podemos empezar, nos besamos, pero llega un punto en el que ella dice, no quiero, no puedo más y se para y se va. Más allá de pensar qué le estará pasando, será que tiene algo hormonal, qué nos está pasando como pareja para que ella en ese momento en el que su respuesta sexual está empezando, haya un estímulo inhibitorio que se la esté tumbando, ¿sí? Estímulo inhibitorio como que estoy mamada que este man llegue tarde a la casa y yo no sepa con quién está. Estoy mamada de que me recargue todas las labores del hogar acá, que no me ayude con los niños, que no sé. Todo eso se empieza a traducir en un digamos, un estímulo inhibitorio al momento de la respuesta sexual y no permite esa pérdida de control que se necesita para nosotros poder disparar finalmente al orgasmo. Muy bien, lo retomo. Esa parte de la mujer pues está más claramente definida por la historia de ese modelo circular enfocado en la mujer. Pero nos venimos entonces ya los hombres y resulta que también estamos entrando muchos en esa etapa de un modelo circular y donde tengo que tener seguridad, donde tengo que tener confianza en el otro, donde tengo que tener un medio ambiente que me facilite esa posibilidad de decir, perdí el control. No se lo entregué a él, a ella, sino que lo cedí. Ya no estoy controlando y me estoy dejando llevar. Así que en eso que estábamos hablando todo este rato, pues la respuesta sexual del hombre también empieza a jugar en algunos casos en ese fenómeno. Y es importante allí una cosa, y es el no. Y el no en este punto es bien importante de tener en cuenta, porque es que hubo un sí inicial con el cual nos metimos en la relación sexual, pero llega este momento donde no me estoy sintiendo ni seguro ni cómodo, no me estoy sintiendo segura o cómoda, hasta aquí llegamos, y es la parte más crítica que muchas veces no entiende la pareja. Claro. Claro, y aparte es entender que el consentimiento es repetitivo, ¿no? O sea, lo que tú dices es súper importante. Yo pude haber dicho que sí al principio porque quería en ese momento, pero no puedo decir que no a los 2 minutos, a los 3 minutos, a los 5 minutos, cuando ya esté con el pantalón abajo. Yo puedo decir que no en cualquier momento. Y ese consentimiento ayuda mucho a disminuir la vulnerabilidad y a apoyar la seguridad. Aparte que a veces no es solamente el consentimiento en pareja, lo que tú dices, no es solamente saberle decir no a tu pareja, sino saberte decir no a ti mismo. Algo no está pasando bien, no me estoy sintiendo completa bien en esta relación sexual. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque si uno llega con esas angustias, ahí es donde aparecen las disfunciones. A mí me encanta ese modelo de una psiquiatra que se llama Helen Kaplan, que también es de hace mucho, pero ella dijo que uno de los principales enemigos de la respuesta sexual, independientemente del hombre o la mujer, eran las angustias. Entonces, si uno llegaba a un momento de la actividad sexual con algún tipo de angustia, va a haber una disfunción del deseo, va a haber una disfunción eréctil, va a haber una eyaculación precoz, va a haber una anorgasmia por parte de la mujer. Y eso pasa en ese momento. Si tú sientes que algo no va bien, te empieza a generar miedo y ahí es donde llega la disfunción. Y eso empieza a generar un círculo vicioso en la pareja porque entonces la pareja dice, pero si íbamos tan bien, ¿por qué no se le paró? ¿Sí? Pero si íbamos tan bien, ¿por qué no llegó al orgasmo? Y ahí es donde se empiezan a rebotar las culpas. De pronto es por mi culpa, de pronto es por su culpa, de pronto es que tiene otra, de pronto es que ya no le gusta. Y de ahí es que empiezan un montón de situaciones disfuncionales. Por eso es muy importante, más allá de decirle que no a tu pareja, saberte decir a ti mismo cuando algo no está bien y evaluar qué puedes hacer para mejorar tu conducta y digamos, tu performance en la respuesta sexual. Y esa autoevaluación es fundamental, porque si dejamos que la mente huele, empezamos a generar unas conjeturas que de pronto van a llevar a que se complique más el asunto. Ya hablando de que se cayó la respuesta sexual, hubo algo que pasó y no funcionó más. En el hombre hay un momento evidente y es que se perdió la erección. ¿Qué pasa en la mujer?
Mm, es difícil, ¿no? Es difícil porque, y yo creo que eso es algo que podemos discutir también con los hombres, porque creo que eso también hace parte de la importancia que se le ha dado a la genitalidad en la respuesta sexual. En la mujer sí se bajan las ganas, por así decirlo. ¿Qué podemos tener fisiológicamente para compararlo con la caída de la erección? Que el clítoris se vuelva más pequeño, que no haya tanta lubricación vaginal, ¿sí? Y puede que la mucosa vaginal, en la mucosa vaginal se forma algo que se llama la plataforma orgásmica, que es cuando la mucosa vaginal se llena tanto de vasos que está lista para tener algún tipo de penetración o un estímulo clitoriano y generar un orgasmo. Esto se puede perder porque los vasos van a dejar de llevar el flujo sanguíneo si no hay un estímulo suficientemente excitatorio. Pero ahí es donde viene. Si nosotros nos alejamos de la genitalidad, en las mujeres es muy fácil que está bien, se perdió la excitación. Las mujeres se pueden excitar con el cuello, con los hombros, con las manos, con la nariz. O sea, hay tantas formas aparte de la pelvis que pueden volver a generar el estímulo de la mujer. Y nuevamente, podemos saltar de incluso no tener mucho deseo nuevamente, pero saltar de una vez a una etapa excitatoria, incluso un orgasmo. El orgasmo fuera de la genitalidad en las mujeres funciona muchísimo. He leído también que en los hombres también puede suceder. O Por sea, supuesto. un orgasmo lejos de la genitalidad, que creo que es a donde deberíamos estarnos moviendo en la sexualidad, más allá de pues intentar sostener o recobrar erecciones, pues pensar qué podemos hacer cuando la erección pues ya no está, ¿sí? ¿A qué recursos podemos tener para volver a tener un estímulo excitatorio? Es que ahí viene algo importante porque por mucho que luchemos por mantener unas erecciones majestuosas hasta el final de nuestras vidas, los vasos sanguíneos se pueden ir dañando progresivamente, Claro. lo que genera los infartos que aparecen con la edad, los muchos problemas metabólicos que puede haber y tal vez ya haya algo que me lleve a no tener erecciones de calidad. Qué tan importantes o buenas son las relaciones sexuales sin penetración? Muy buenas, o sea, importantes todas, yo no desmerito ningún tipo de relación sexual. Hay personas que les encanta el coito y es muy importante para ellos el coito y no hay que desmeritarlo nunca. Pero lo importante es abrir la posibilidad de saber que más allá de tener muchos tipos de penetración, tenemos muchos tipos de prácticas sexuales, todas igual de importantes que otras. Porque si tú tienes en la cabeza que la única práctica sexual válida va a ser el coito, pues cuando el coito no esté, va a ser una frustración gigante, porque entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? El sexo oral, los tocamientos, las caricias, acordarnos que la genitalidad, más allá de solamente el pene y la vulva, existe toda la zona perineal, el perineo, la zona perianal, el ano. Hay tantas cosas que se pueden explorar más allá de la penetración coital pene-vagina, que creo que incluso es de las que menos dura. Entonces, más allá de eso, descubrir prácticas por fuera de la genitalidad hace que la sexualidad sea más amplia, más segura y genere menos riesgo de tener frustraciones alrededor de esta. Y ya empiezan a aparecer también algunas tendencias en algunos de prácticas sexuales donde la penetración realmente no es importante y son tendencias grandes no solamente entre parejas heterosexuales, que a veces suena muy cargada la discusión en respuesta sexual hacia la pareja heterosexual, pero tenemos parejas homosexuales, hombre-hombre o mujer-mujer, que no necesariamente estén buscando penetración. Así que es todo un universo sobre el que podemos trabajar desde los que manejamos todo este tipo de consultas y asesorías a estos grupos de pacientes, pues de pronto nos encontramos también con pacientes, y voy a hablar relaciones homosexuales de tipo neutro, donde definitivamente no quieren penetración. Y eso no quiere decir que no quieran relaciones sexuales o que no quieran a su pareja. Claro, Simplemente lejos. están buscando cosas que no son penetrativas. Y en las relaciones sexuales mujer-mujer, pues también estamos jugando con ese tipo de situaciones. Muy bien, y en todo este contexto que venimos hablando, ¿qué tan liberales somos los médicos para poder dar una asesoría o pensar en relaciones sexuales sin penetración? Yo creo que no somos tan liberales, pero no es culpa nuestra. Yo siempre que hablo acerca de estos temas digo, hay que saber que nosotros hemos sido educados por este modelo médico que ya lleva bastantes años, que estamos empezando a cambiar los médicos de hoy en día. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil porque cuando llega a consulta
la paciente menopáusica muchas veces no llega a decir, ay, es que estoy muy preocupada porque ya no tengo deseo. No, estoy muy preocupada porque es que mi marido se va a ir porque me duele cada vez que tenemos sexo por penetración, cada vez, y él necesita poder tener penetración y a mí me duele, ¿sí? Entonces, claro, esto ha sido el motivo de consulta milenario, entonces todas las asesorías y los procedimientos médicos han sido, bueno, vamos a mejorar la capacidad de que la paciente posmenopáusica pueda tener penetración, entonces vamos a hacer que la paciente pueda tener penetración sin dolor, en tu caso vamos a hacer que el hombre pueda volver a tener una erección, ¿sí? Entonces de ahí viene el Viagra y todo el resto de medidas terapéuticas que ya conocemos. Entonces no somos tan liberales, pero lo que sí somos es que somos abiertos a poder cambiar esta perspectiva y eso es lo que estamos buscando con la educación médica actual, que podamos tener médicos que en un futuro tengan la capacidad de hacer una asesoría específicamente en sexología, pues lejos de lejos de concebir las relaciones solamente penetrativas, pene-vagina. Y ahí empiezan a aparecer muchas cosas y a veces se buscan ayuditas. ¿Qué podemos hablar de los juguetes en la respuesta sexual? A mí me encantan los juguetes. Me encantan los juguetes para ponerlos en contexto de la respuesta sexual. Primero porque creo que es en el contexto de una pareja heterosexual, la introducción de los juguetes sexuales hace que se deconstruya un poquito el concepto de que el hombre lo tiene que hacer todo, ¿sí? Entonces le quita un poco el peso al hombre y le da un poquito más de seguridad a la pareja. Entonces podemos disfrutar los dos, podemos usar un juguete que es algo externo, que nos permita tener una relación sexual más duradera, tal vez aumentar los chances del orgasmo. Entonces creo que en los juguetes sexuales la introducción en una pareja heterosexual es muy sana. ¿Qué pasa? Introducir los juguetes sexuales antes de generar un autodescubrimiento en tu sexualidad sí no me parece tan bueno. ¿A qué me refiero? Si eres una persona que nunca ha tenido un orgasmo, pues yo no recomiendo mucho que el primer orgasmo sea con un succionador o con un vibrador. A mí me parece más importante enseñar y educar a la persona que el primer orgasmo tiene que ser con sus manitos, ¿sí? Con ella misma o con él mismo. Una vez tú descubras cómo funciona tu cuerpo contigo misma, va a ser mucho más fácil que te excites con alguien más o con un objeto. Entonces, los juguetes sexuales espectaculares en pareja, espectaculares en personal también, en uso individual. Pero me parece importante, antes de introducirlo, tener un autoconocimiento completo de cómo funcionas tú sexualmente antes de estar, pues, siempre necesitando un juguete sexual. O sea, jugar conmigo mismo primero. Sí, claro, que tú seas tu juguete. Exacto, eso está muy bien. Ahora viene eso de quitémosle la carga al hombre en esa relación heterosexual, porque está cargado de la responsabilidad del placer mutuo. Hay un problema con la consulta de los hombres a veces, y es que llegan a la relación, no tienen ningún problema orgánico, y tienen que darle placer a la pareja y están pensando todo el tiempo en eso. Se pierde la erección en el momento en que está pensando y racionalizando todo lo que tiene que hacer. ¿Qué consejos das? Pues yo acá tengo que decir algo y es que yo siento que dar un consejo al momento de romper como ese estigma o ese rol que lleva tantos años en los hombres es muy difícil, ¿sí? O sea, es muy difícil tú pararte. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en una persona de 60 años y no decirle, deje de pensar que usted le tiene que dar placer a su mujer. Es muy complicado romper ese rol. Yo creo que en personas que llevan como mucho tiempo pensando en eso, la ayuda debe ser a lo que hablamos. Listo, si usted cree que va a ser el proveedor del placer femenino, preocúpese por saber específicamente qué es lo que quiere la mujer para placer. Puede que a la mujer ni siquiera quiera un polvo de 30 minutos, ni siquiera le gusta la penetración y usted preocupándose porque quiere una erección de 1 hora. Y a ella ni siquiera esté buscando eso. ¿Sí? Entonces, abrir la conversación alrededor del sexo creo que puede disminuir esa carga en el hombre, ¿sí? Porque claro, el hombre llega, yo tengo que llegar a hacer que ella sienta placer. ¿Qué tal que el placer de ella no sea la penetración? Y usted preocupándose por tener una erección supremamente dura y duradera y a ella lo que le guste sea el sexo oral, las caricias. Otra cosa, ¿sí? Entonces, claro, abrir la conversación alrededor del sexo puede hacer que se disminuya esa carga de tener que ser proveedor en el hombre.
Hay otro punto importante y que lo he explorado más en algunas conversaciones con pacientes femeninas y es, pues también manejan la carga de que tengo que darle placer a mi marido o tengo que darle placer a mi mujer si es que es una relación homosexual. Y se pierde, o sea, igual lo están pensando y el deseo sexual y la excitación y todo esto se puede perder. Creo que hay algo bien importante y es complázcase primero, esté disfrutando su relación, buscando su placer, igual que si en el avión entran en emergencia, la recomendación es póngase usted primero la careta y después auxilia al vecino. Creo que aquí también es ese punto fundamental. Total, en el sexo existe un principio fundamental que se llama sea egoísta positivamente. Se llama el egoísmo positivo. ¿Qué sea egoísta positivamente? Piense en usted, porque cuando estamos teniendo una relación sexual usted tiene que pensar, esto es lo que me hace llegar a mí al orgasmo. Porque si yo estoy pensando eso y Andrés está pensando eso, muy probablemente los dos vayamos a llegar al orgasmo, porque él está haciendo lo que a él le gusta y yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. Eso es ser egoísta. ¿Qué es lo que hace que el egoísmo sea positivo? Que lo conversemos alrededor, porque es que si vamos a coger cada uno por su lado, pues no vamos a estar haciendo mucho. Pero mira, a mí me gusta esto, a ti te gusta eso, ¿cómo podemos hacer que eso funcione en una relación? Pero ser egoístas positivamente es uno de los principios fundamentales para tener sexo saludable. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún mensaje final? Intentemos, yo creo que el mensaje debe ser, grábalo otra vez.